Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía y vengo a platicarles una experiencia que tuve hace unos meses. ¿Alguna vez has sufrido violencia? Sí. Hace unos meses atrás no me había dado cuenta, pero en mi propia casa, con mi esposo, empecé a tener violencia verbal. Cuéntame de alguna vez que recuerdes que has sufrido violencia. Bueno, pues todo empezó cuando yo dejé de trabajar y me empecé a ocupar de los quehaceres de mi casa, de mi hijo, y pues dejé de aportar un ingreso para mi hogar y de momento pues mi esposo empezó a cambiar su manera de ser conmigo, me trataba como alguien menos, me empezaba a hablar de una manera más grosera, me decía a veces es que tú no ayudas, eres una tonta y me hacía sentir muy mal, pero pues al principio no me había dado cuenta de que estaba pasando por violencia verbal en mi propia casa. ¿Cuál fue tu reacción cuando fuiste agredida? Pues cuando Cuando me empezó a agredir verbalmente, al principio no me dolía tanto, no lo veía como algo normal, pero después las palabras, los insultos, las ofensas empezaron a ser más frecuentes y más fuertes y llegar al grado de que también me hiciera violencia física. ¿En qué momento te diste cuenta que estás siendo violentada? Pues me di cuenta cuando empecé a tenerle miedo. Ya ni siquiera podía salir en mi casa y a platicar con mis amigas o tardarme mucho tiempo porque tenía miedo de que si él llegaba a la casa y yo no estaba, iba a ser un pleito muy grande y me iba a empezar a celar y a decirme cosas otra vez de que aparte que no trabajo, solo me la paso perdiendo el tiempo, de que no hice las cosas, no hice comida o no arreglé mi casa y ahí me empecé a dar cuenta de que lo que pasaba en mi casa era violencia. Cuando se lo conté a mis amigas, les dije, es que yo me tengo que ir ahorita mismo, porque si no llego y él ya llegó, pues me va a ir muy mal y vamos a tener problemas. Entonces mis amigas me empezaron a decir, bueno, pues es que tú también tienes derecho de salir de tu casa, de estar con tus amigas un rato, no tiene nada de malo, él debe de entenderlo, no te puede tener todo el día encerrada haciendo nada más los quehaceres de tu casa y no tiene por qué hacerte menos. ¿Qué crees que origen? Yo creo que el origen de todo esto es que las personas antiguas eran muy machistas y pues él llegado a entender que tal vez su papá era muy machista con su mamá, de hecho hasta en la actualidad hoy sigue siendo así y yo creo que ese comportamiento pues también él lo vio de su papá y ahorita como que lo imita. ¿Cómo crees que se sentía esa persona después de haberte agredido? Pues al principio él también, cuando me decía muchas cosas o incluso cuando llegó a pegarme, pues después sí se sintió mal y ya después como que no, me pegaba, me decía cosas y se iba a dormir como si nada, tampoco me pedía disculpas, como que le empezó a hacer una costumbre y ya no veía como que tenga un arrepentimiento. ¿Qué diferencias conoces entre la violencia verbal y la violencia física? Pues la violencia verbal para mí pues son decirte cosas, no ofenderte a tu persona, en tu integridad más bien. Y la violencia física pues es los golpes, los maltratos, que te lastime físicamente. ¿Consideras que hoy en día sufres violencia? Sí, sí, pero estoy tratando de ponerle un alto, de salir. Sí, sí, pero estoy tratando de ponerle un alto, de salir de ese hoyo más bien,
de llenarme de fuerzas y pues decir ya no más, ¿no? ¿Qué tipo de violencias conoces? Pues son esas las dos que yo conozco, la violencia física y la violencia verbal. Si la persona por la cual sufriste violencia regresa a pedirte perdón por lo ocurrido y promete cambiar, ¿lo aceptarías? Pues la verdad, ahora estamos en un punto de que ya nos vamos a separar y yo estoy muy decidida y creo que si más adelante él regresa y me pide perdón, primero tendría que ver su cambio, que realmente con hechos me demuestre que ha cambiado y no sé, lo pensaría, pero por ahora creo que no. Y bueno, pues esta es mi experiencia que he pasado hace unos meses atrás y espero que las personas que lo ven, que también están sufriendo o están pasando por algo así, que se den cuenta que están siendo agredidas, violentadas en su propio hogar y que no lo dejen pasar, que no lo tomen como que es algo normal, sino que tomen cartas en el asunto o tomen conciencia y se llenen de mucho valor para ponerle un alto, un fin a esa situación. Gracias.